¿Se imaginan que para entender la historia, en vez de solo leerla en un libro, pudiéramos vivirla? Bueno, hoy vamos a explorar un método que propone justamente eso: usar el teatro para meternos de lleno en los conflictos y las emociones más complicadas del pasado. A ver, pensemos un segundo en cómo aprendimos historia en la escuela. Nombres, fechas, eventos. Muchas veces se siente como una lista de datos lejanos, ¿no? Pero, ¿qué hace falta para cruzar esa barrera? ¿Cómo podemos llegar a sentir de verdad lo que sintieron las personas que estuvieron ahí, en esos momentos? Bien, para desglosar este método, vamos a seguir una ruta de 4 puntos. Primero, revivir un pasado difícil. Luego, veremos la conquista en escena. Después nos meteremos con las preguntas clave y, para terminar, veremos los ecos de la historia hoy. ¡Vamos allá! Ok, empecemos con la primera parte. Revivir un pasado difícil. ¿Y cuál es nuestro escenario? Nos vamos directo a la isla de la Española a finales del siglo XV, plena conquista española. Un momento de choque cultural, de violencia y de un cambio que, bueno, lo alteró todo para siempre. Miren, para entender un conflicto así de grande, es clave ver las dos caras de la moneda. Y este método precisamente nos obliga a ponernos en los zapatos de ambos lados. Por un lado, los colonos españoles, los vencedores, y por el otro, las poblaciones indígenas, los vencidos. El chiste aquí no es juzgar, sino entender por qué cada grupo actuó como lo hizo. Y aquí viene la parte, para mí, más interesante: la conquista en escena. ¿Cómo se logra esa comprensión tan profunda? Olvídense de un examen tradicional. La respuesta es el teatro. La idea es, literalmente, convertir el salón de clases en un escenario para no solo analizar la historia, sino para sentirla. Y esto no es para nada un aprendizaje pasivo, ¿eh? Los estudiantes se meten de lleno. Primero, leen las narraciones históricas. Luego, escriben su propio guión. Después, se asignan los personajes y finalmente ensayan y presentan todo en el aula. O sea, dejan de ser simples espectadores para convertirse en los protagonistas, en los creadores de la historia. Y ojo, que no se representa cualquier cosa. Se eligen 3 momentos que fueron un antes y un después. Primero, la destrucción de los cacicazgos de Higüey y Jaragua, que fue, bueno, la aniquilación de esas sociedades. Segundo, la orden real para el pago de tributos, o sea, la imposición económica. Y tercero, algo increíble: el Sermón de Montesinos de 1511, un sermón que se atrevió a cuestionar toda la moral de la conquista. Ahora, la obra de teatro no es el final del camino, para nada. Es solo el comienzo, el detonante. El verdadero aprendizaje, el meollo del asunto, empieza cuando baja el telón. Ahí es cuando arrancan las preguntas clave, esas preguntas difíciles que buscan una reflexión de verdad. Y la primera pregunta va directo a la emoción, después de haber actuado, de haber estado en esa piel. ¿Qué se siente ser parte de la población vencida? Fíjense que aquí no se buscan datos ni fechas, sino una conexión emocional real con el sufrimiento y la pérdida de estas personas. Bien, después de la emoción, ahora sí pasamos al análisis. La siguiente pregunta busca desmenuzar la maquinaria de la conquista. ¿Cómo funcionaba? ¿Cuáles eran las tácticas, los sistemas que permitieron a la corona española tener ese control tan aplastante? Es como abrir el capó para ver el motor. Y con esta pregunta empezamos a conectar los puntos hacia adelante. La reflexión se enfoca en las consecuencias a largo plazo. ¿Qué significó en realidad la destrucción de estas sociedades? ¿Qué tipo de cicatrices dejó que quizás todavía vemos hoy en día? Y esta última pregunta tiende un puente directísimo al presente. ¿Cómo es posible que un sermón del año 1511 se relacione con la defensa de los derechos humanos? Es increíble, pero esta conexión nos muestra que la lucha por la justicia, por la dignidad, no es algo nuevo. Tiene raíces muy, muy profundas en nuestra historia. Entonces, al final de todo, el objetivo queda clarísimo. Esto no se trata solo de memorizar fechas. Es un entrenamiento para desarrollar herramientas para la vida, pensar de forma crítica, comunicarse mejor y quizás la más importante de todas, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Pero la cosa no termina en el aula, no. El último paso es crucial, es sacar la historia a la calle. Es conectar esos eventos del pasado con los espacios que caminamos todos los días.
¿Y qué se busca con esto? Despertar algo llamado conciencia histórica. ¿Qué es eso? Es la habilidad de pararse frente a un monumento, una plaza, un edificio viejo, y no ver solo piedras o ladrillos, sino ver las capas de historia, los conflictos, las vidas que le dieron forma a ese lugar. Por ejemplo, un ejercicio concreto sería conectar la caída tan brutal del Cacicazgo de Jaragua con los monumentos que hoy vemos en la zona colonial. Se trata de entender que el pasado no es que se fue, sino que está ahí, grabado en las piedras de nuestras ciudades. Al final, como dicen los creadores de este método, la meta es desarrollar una conciencia crítica en cuanto al tiempo y el espacio. Dicho de otra forma, es entender que el suelo que pisamos todos los días es, en realidad, un mapa vivo de toda la historia que vino antes que nosotros. Y todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. Si de verdad nos ponemos en los zapatos de quienes vivieron antes, si sentimos sus miedos, si decimos sus palabras, ¿será entonces la actuación la verdadera llave para desbloquear la empatía? ¿Para entender la historia de una forma que ningún libro de texto podría jamás enseñarnos? Ahí queda la reflexión.